Buenas tardes a todos. En nombre de la Cátedra de Gastroenterología de la Escuela José María Vargas, el mío propio, le doy la bienvenida a la siguiente charla, que es el manejo inicial del dolor abdominal. Según el programa, yo la titulé dolor abdominal porque voy a hablar desde la definición hasta las causas del dolor, y los mecanismos y las vías neurológicas por donde se distribuye el dolor. Le doy muchas gracias al comité organizador de este excelente curso de actualización para estudiantes de medicina y residentes del Hospital Vargas y de la Escuela Vargas. Y comenzamos. La definición de dolor es una sensación subjetiva que resulta de la transmisión central de estímulos nociceptivos recibidos periféricamente. El dolor deriva de la palabra poena en latín, que es una pena o castigo. El dolor actúa como un estímulo para que el paciente consulte al médico, y en el caso del dolor abdominal, esta es un síntoma muy frecuente. Generalmente obedece a cólicos intestinales o a patología funcional, tanto gastroduodenal como del colon, pero también engloba patologías que pueden ser quirúrgicas y patologías graves como el abdomen agudo quirúrgico. El dolor abdominal es un síntoma inespecífico de múltiples procesos, generalmente originado por causas intraabdominales, pero también puede ser originado en causas extraabdominales y percibirse en el abdomen, como en el caso de la cardiopatía isquémica, en un infarto agudo del miocardio del canal inferior, puede percibirse como una epigastralgia o un dolor en epigastro, o de enfermedades sistémicas metabólicas. Por ejemplo, la cetosis diabética puede producir dolor abdominal y el origen no está en el abdomen. El abdomen agudo es un síndrome caracterizado por un dolor abdominal súbito, compromiso del estado general, generalmente quirúrgico, cuenta muchas veces con peritonitis y puede producir shock, insuficiencia renal aguda, acidosis e insuficiencia respiratoria y sepsis. El dolor abdominal se transmite por vías aferentes que llevan ese dolor percibido a nivel visceral por fibras de tipo C, que son iguales a las del músculo peritoneo y periósteo. Transmiten una sensación apagada, desagradable, sorda, pobremente localizada, de instalación gradual generalmente y de mayor duración. El problema con el dolor justamente abdominal es que muchas veces es difícil determinar la causa, porque la percepción del dolor es apagado, es desagradable, es una molestia, y a menos que hayan signos contundentes y maniobras semiológicas que nos apunten al diagnóstico, a veces es difícil pensar en cuál es la causa. Me refiero, por ejemplo, si tenemos un punto doloroso de Murphy positivo, eso nos habla de una colecistitis aguda. Si tenemos dolor en la fosa ilíaca derecha con maniobras apendiculares positivas, pues se trata de una apendicitis aguda. Pero, por ejemplo, cuando hay cólicos intestinales, cuando hay obstrucción intestinal de inicio, a veces es muy difícil precisar la causa en las primeras de cambio. Un dato interesante es que los vagos, a pesar de que tienen fibras sensitivas, la mayoría de sus fibras son sensitivas, no transmiten dolor. ¿Cuáles estímulos producen dolor? Generalmente son los estímulos mecánicos o procesos mecánicos inflamatorios o isquémicos. Una herida en la piel del abdomen o un traumatismo abdominal puede producir dolor parietal, dolor de la pared, pero no dolor a nivel visceral. Es decir, así hayamos con la herida pulsopenetrante abordado o llegado al abdomen e interesado en alguna víscera hueca o un órgano, eso no produce dolor, no se transmite como dolor. Los principales estímulos, como dije, son mecánicos, inflamatorios y químicos. En los mecánicos, por ejemplo, cuando hay tracción del peritoneo, cuando hay una distensión de víscera hueca o cuando hay contracciones musculares vigorosas en el cólico intestinal, eso produce dolor. La tracción del peritoneo puede ser del peritoneo parietal por infiltración neoplásica. La distensión de la víscera hueca puede ser un cólico biliar. Y las contracciones musculares vigorosas pueden verse en el caso
de la obstrucción intestinal, donde el intestino comienza a contraerse vigorosamente para tratar de vencer la obstrucción. Es importante que las fibras sensitivas que perciben el dolor visceral están en las fibras musculares del intestino o de las vísceras huecas u órganos. En los mecánicos, pues la tracción, la distensión y el estiramiento de las capas musculares de las vísceras huecas, del peritoneo y la cápsula de las vísceras producen dolor abdominal. En los inflamatorios, todas las sustancias que están involucradas en la inflamación producen la percepción del dolor. Por ejemplo, una enterocolitis aguda o en una enfermedad ulceropéptica donde el ácido como sustancia química produce estímulos de las fibras que están a nivel muscular, porque la úlcera produce un orificio y una pérdida de tejido que puede llegar a la submucosa o incluso más abajo, y ese ácido pues va a estimular a las fibras sensitivas que están en los músculos del duodeno o del estómago. Y hay mecanismos pues isquémicos, y el cese del riego sanguíneo a una víscera primaria o embolia o una trombosis secundaria por torsión de un pedículo vascular va a producir dolor isquémico. Por ejemplo, el ángulo intestinal. Las vísceras sólidas, como el hígado del riñón, en las fibras sensitivas inervan es a la cápsula que envuelve estos órganos. Y cuando se estiran, por ejemplo, una hepatomegalia aguda o un absceso perirrenal, pues la distensión de la cápsula de estos órganos produce la percepción del dolor. El mesenterio, el peritoneo parietal y el peritoneo que cubre el abdomen posterior son sensibles al dolor. El peritoneo visceral y el epipleo mayor son insensibles al dolor, y cualquier patología que los afecte a ellos no produce dolor. La inflamación de origen bacteriano o dolor visceral, como decía, el estímulo doloroso en la inflamación lo producen la bradykinin, la serotonina y la histamina y prostaglandina, que son todos mediadores de la inflamación. Hay varios tipos de dolor abdominal. Bueno, ya pudiéramos clasificarlos en dolores abdominales parietales o somáticos y dolores viscerales. Y el dolor visceral habitualmente es generado intraabdominal y generalmente es sordo, probablemente localizado. Generalmente en la línea media es percibido. Los cólicos intestinales son percibidos a nivel periumbilical. Todos estos dolores viscerales generalmente son ubicados en la línea media, en los cuadrantes de la línea media del abdomen. El sitio del dolor corresponde groseramente a dermatomas de los órganos que reciben la inervación. El dolor no está localizado por inervación multisegmentaria de las vísceras, y el número de terminaciones nerviosas de las vísceras es menor a la de la piel. Por eso es que no se detalla y el dolor es sordo, poco localizado. Este dolor se origina, como dijimos, en vísceras, y los estímulos se transmiten por el simpático hasta el ganglio raquídeo, de allí a la asta posterior de la médula espinal, y llegan al tálamo. Los dolores viscerales se pueden acompañar con sintomatología vagal, esto es sudoración, náuseas, emesis, palidez y inquietud. Por eso un paciente con un cólico intestinal puede tener sudoración y náuseas. En el caso de vómitos, pues hay que sospechar que ese dolor abdominal es producto de una obstrucción intestinal alta. El tipo de dolor visceral generalmente es cólico, urente o mordiente o terebrante. El paciente trata de movilizarse para ver si se le alivia el dolor, y lo cual es infructuoso. El dolor parietal de la pared abdominal y peritoneo parietal es un dolor más intenso y mejor localizado. En el caso de las apendicitis agudas, el dolor estimula al peritoneo parietal y por eso se percibe el dolor en la fosa ilíaca derecha. Incluso al palpar el abdomen y la pared abdominal en ese nivel va a reflejar el dolor o empeorar el dolor.
Y bueno, las maniobras apendiculares confirmarán el diagnóstico. Es agravado por el movimiento o la tos. Los vestíbulos en este caso se transmiten por los nervios periféricos correspondientes a los dermatomas de D6 a L1 hasta el asta posterior medular y de allí a las fibras contralaterales del haz espinotalámico lateral. Puede establecerse un reflejo autónomo a través de vías aferentes simpáticas y transmitirse impulsos hasta el asta anterior, dando lugar a un componente motor, reflejo espinal o una contractura muscular involuntaria. El dolor provocado por tracción del mesenterio y del peritoneo posterior tiene características de dolor visceral y es conducido por nervios esplácnicos. También puede haber un dolor abdominal referido, donde el dolor se origina en otras áreas remotas que son inervadas por el mismo segmento nervioso del órgano enfermo y se debe a la existencia de vías centrales compartidas para las neuronas deferentes de diferentes sitios y se percibe el dolor en un sitio distinto a donde se origina. Puede ser percibido en la piel o en tejidos profundos, pero habitualmente es bien localizado y aparece cuando el estímulo visceral nociceptivo se hace más intenso. Puede haber hiperestesia cutánea e hiperalgesia muscular en la distribución del dolor referido. Y puede existir ausencia de dolor visceral, pero es raro. Generalmente, para precisar y afinar el diagnóstico de las causas de dolor abdominal, se divide el abdomen en 9 cuadrantes. 3 superiores, 3 medios y 3 inferiores. Y es importante la correlación, las distintas se relacionan sobre todo con el hígado y vesícula biliar, el ángulo hepático del colon, el riñón derecho y la glándula suprarrenal. En el lado izquierdo también estómago, vaso, cola pancreática, riñón izquierdo y glándula suprarrenal. Y en epigastro, estómago, duodeno sobre todo y páncreas. En el caso de la pancreatitis aguda, el dolor es en los cuadrantes superiores y puede estar irradiado o referido a la espalda. Después, en el flanco derecho, tenemos el colon, el riñón derecho, el duodeno y el yeyuno. Y el mesogastro, el epiplón, el mesenterio, el duodeno y el yeyuno e ilio. Y en el flanco izquierdo, colon descendente, riñón izquierdo y yeyuno. Generalmente el dolor en los cólicos nefríticos se percibe en flanco o en la región lumbar también. Y recuerden que el duodeno puede percibirse tanto en el flanco derecho como en el mesogastro y que el marco colónico pues, puede afectar a distintos cuadrantes el dolor. En la fosa ilíaca derecha, típico el ciego apéndice del ilium, el ureter derecho, pero también el cordón espermático derecho y el ovario derecho, en el caso de la mujer. Y en el hipogastro, ilium, vejiga y útero en la mujer. Y en la fosa ilíaca izquierda, básicamente el colon sigmoide, el ureter izquierdo, cordón espermático izquierdo y ovario izquierdo. Para precisar la causa del dolor abdominal es importante la edad, la localización del dolor, la cronología del dolor, su instalación, si se instaló súbitamente, rápido o progresivamente, la intensidad del dolor, el carácter del dolor, si es cólico, urente, cerebrante, etcétera. Si es las circunstancias en las que se presentan el dolor y los acompañantes o concomitantes y qué factores lo desencadenan. Por ejemplo, la ingesta de comidas copiosas con granos y grasas con un dolor en el hipocondrio derecho nos orienta a pensar en un cólico biliar. El dolor que se alivia con la comida nos hace pensar en enfermedad ulceropéctica, porque la comida es el mejor antiácido que hay. Y en el caso contrario, que la comida produce el dolor o desencadena el dolor, debemos pensar en dispepsia y así sucesivamente. Según la velocidad del desarrollo del dolor, los dolores de instalación súbita, repentina, generalmente son causas quirúrgicas. Por ejemplo, úlceras perforadas, rotura o de un hematoma, rotura esofágica, embarazo ectópico roto, infarto de algún órgano, neumotoras espontáneos que se puede percibir en aneurisma de la aorta abdominal roto y un aneurisma disecante que también produce dolor abdominal. De instalación rápida, que no es súbita, pero es más rápida que la progresiva. Bueno, vísceras perforadas también, vísceras estranguladas, obstrucción intestinal alta, pancreatitis, colecistitis aguda, cólico biliar, infarto mesentérico, cólicos ureterales, renales
y embarazo ectópico no roto, neumonitis, úlcera péptica y apendicitis, pero menos frecuente que la gradual. Es raro que la apendicitis sea de instalación rápida. De instalación gradual, en primer lugar, la apendicitis, y bueno, toda esa lista grande que estamos viendo allí, que no se las voy a mencionar, pero destaca la obstrucción intestinal baja, la colecistitis, la pancreatitis, la pielonefritis, el tumor perforado, etc. Y el infarto intestinal también. Entonces debemos hacer un examen físico general y luego el abdomen debemos hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección podemos ver si se observan masas, si hay líquido en cavidad abdominal, ascitis, etc. Si está distendido el abdomen o no, eso se ve con la inspección. Y luego la palpación superficial y profunda, tratamos de ubicar el dolor y su causa. La percusión y la auscultación también debemos hacerla en el caso de que se esté sospechando de un aneurisma disecante de la aorta o un aneurisma de la aorta abdominal roto. La patología más frecuente según la localización. En los cuadrantes superiores en general, la mayor causa de molestia es dispepsia. Después, el colon irritable y específicamente en cada cuadrante, cuando hay dolor en el hipocondrio derecho, pensamos en un cólico biliar que puede cursar con no o colecistitis aguda, una úlcera duodenal perforada, pancreatitis aguda, hepatitis en el caso de la distensión de la cápsula de Grisson en forma aguda, la hepatomegalia congestiva aguda, la pielonefritis, el dolor por cardiopatía isquémica que puede ser percibido en el hipocondrio derecho, un apéndice inflamada retrocecal, el dolor puede percibirse en el hipocondrio derecho. En epigastrio, pues el ulcus o la enfermedad ulceropéptica, el ulcus péptico, esofagitis, la perforación gástrica, el infarto del miocardio de cara inferior, pancreatitis aguda y neumonía con reacción pleural o pleuritis. Y en el cuadrante superior izquierdo, rotura de vaso, patología general de vaso, pancreatitis aguda, absceso pancreático de cola de páncreas o pseudoquiste de páncreas también, perforación del colon, neumonía con reacción pleural o pleuritis, pleonefritis aguda, el infarto del miocardio también, el cólico nefrítico. Y en los cuadrantes central, cuando hay dolor, generalmente es intestinal, obedeciendo a obstrucción intestinal, también puede haber salpingitis aguda, pancreatitis aguda, isquemia mesentérica, hernias estranguladas, etc. En el cuadrante inferior derecho, ya lo hemos dicho, apendicitis, salpingitis, rotura de un folículo de ovario, una torsión de ovario, una torsión de un tumor de ovario, el embarazo ectópico, etc. Y en el cuadrante inferior izquierdo, generalmente pensamos en divertículos, diverticulitis, simodea o abscesos prediverticulares, salpingitis, rotura de folículo, embarazo ectópico también, quiste ovario, etc. También debemos considerar el absceso del psoas, que puede percibirse el dolor en la fosa, en el cuadrante inferior izquierdo o fosa ilíaca izquierda. Entonces, ¿cuáles son los dolores abdominales más frecuentes? Los dolores abdominales de origen médico, no específico, o funcionales, como la enfermedad ulceropéptica. En el caso de la enfermedad ulceropéptica, si hay úlceras ya no es funcional, pero la enfermedad ulceropéptica puede producir dispepsia, y la dispepsia es una causa de dolor abdominal bien frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes. El otro es en el marco colónico, el dolor que recorre el marco colónico puede ser por una colopatía funcional o colon irritable. Cuando tenemos dolores localizados específicos, podemos tener en orden de frecuencia la apendicitis aguda, la colecistitis aguda y la obstrucción del intestino delgado o la patología ginecológica aguda en las mujeres, entre las primeras causas. Después tenemos causas como la pancreatitis aguda, el cólico renal, una úlcera péptica perforada, el cáncer intraabdominal y la enfermedad diverticular, entre otras. En general, todas las causas médicas, dolor abdominal, un hilio metabólico, una dispepsia, una enfermedad ulceropéptica y otras causas, como vamos a ver aquí en esta lámina, no son causas de dolor abdominal que ameriten tratamiento quirúrgico. En la pared abdominal puede haber traumatismos de pared abdominal, hematomas de la vaina de los rectos, neuralgia intercostal, mialgias reumáticas y miositis por dermatomiositis y herpes zóster. Y hay enfermedades endocrino-metabólicas que pueden producir dolor abdominal, como la porfiria aguda intermitente
la cetocidosis diabética, la insuficiencia suprarrenal, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, etc. El manejo del dolor abdominal. Cuando tenemos un dolor en el cuadrante superior derecho, pues hacemos una radio X simple si sospechamos una patología aguda como perforación de alguna víscera hueca para descartar neumoperitoneo. Pero el estudio por elección es el ecosonograma o ecografía abdominal. Ahí vemos si hay signo de Murphy ecográfico positivo, vemos si hay cálculo o no y concluimos que hay una colecistitis calculosa o acalculosa. Si es negativo y hay dolor en el hipocondrio derecho, vemos si hay cólicos vesiculares, entonces se trata de un cólico biliar. Si no hay cálculo, vemos si hay enfermedad hepática con hiperbilirubinemia. Si hay colestasis, pedimos una tomografía para descartar la presencia de un tumor de páncreas, de ampolla de Batter, un colangiocarcinoma o un hepatocarcinoma. Si no hay enfermedad hepática, no hay alteración de la bilirrubina, bueno, hay que buscar otras causas como la lesión focal hepática, la trombosis de la porta, etc. Y al final es posible que se requiera de una tomografía computada o una resonancia magnética, según el caso. Y en la tomografía pues podemos buscar otras causas como abscesos intraabdominales, abscesos hepáticos, que ya eso se puede ver determinado por el ecosonograma, la hidatidosis, el síndrome de Budd-Chiari, el infarto hepático, rotura de hepatocarcinoma, etc. O un adenoma hepático. En el caso de, como dije, de la colestasis, pues probablemente un carcinoma de vías biliares, de páncreas o de hígado. En el cuadrante superior izquierdo nos debemos enfocar más que todo en el vaso. Se hace un eco abdominal y vemos si vemos líquido libre, si se ve un absceso o un hematoma esplénico, y en caso de que haya alguna imagen que nos haga sospechar una rotura esplénica, pues la tomografía computarizada es el examen de elección. Si todo sale negativo, pues hay que hacer una probablemente gastroscopia, y en el caso del páncreas pudiera que la tomografía reflejara la presencia de un absceso de cola de páncreas o un pseudoquiste pancreático. En el cuadrante inferior derecho, si sospechamos apendicitis, se hacen las maniobras apendiculares, que hay signos típicos, concluimos apendicitis, el paciente debe ir a cirugía. Si es caso dudoso y es mujer también, y sospecha patología ginecológica, entonces hay que hacer un ecosonograma, aunque en la apendicitis también se hacen ecosonogramas, y vamos a ver otros diagnósticos o no. Si es dudosa, dejamos al paciente a observación y a veces una laparoscopia diagnóstica puede aclarar el panorama, sobre todo cuando es mujer, porque puede haber patología de anexos o versus apendicitis. A veces es necesario, ante la duda, hacer una tomografía computarizada. En el cuadrante inferior izquierdo nos enfocamos en el colon sigmoide y debemos sospechar si hay diverticulitis o sospecha de patología ginecológica. Si es diverticulitis, pues hacemos una radio X de abdomen simple para descartar perforación de algún divertículo y descartar un neumoperitoneo. Y si no hay neumoperitoneo, hacer una topografía para buscar la presencia de abscesos peridiverticulares. El dolor abdominal central debemos, y de los cuadrantes superiores también, debemos solicitar, si se sospecha pancreatitis, amilasa y lipasa. Si están normales, pues hacer un eco o una tomografía, o puede ser que requiera de endoscopia digestiva superior e inferior. En el caso de pancreatitis, hacemos un eco y tomografía para clasificar el grado de pancreatitis y ver también las complicaciones, como la pancreatitis hematoso necrotizante y sus complicaciones como la hemorragia o el absceso pancreático. En el caso de que haya pancreatitis y sea de origen biliar por el eco, que haya litiasis biliar, entonces es mandatorio realizar una colangiopancreatografía retroendoscópica a los fines de hacer terapéutica y hacer drenaje biliar biendoscópico. En el caso de hemorragia, hay muchas veces que hacer arteriografía y hacer embolizaciones. El dolor abdominal difuso, se hace radiografía simple y vemos si hay signos de radiológica obstrucción intestinal. Si hay aire libre, neumoperitoneo. Si hay signos de
distensión de asas, edema de asas y niveles hidroaéreos, pues entonces sospechamos una ilio, perdón, o una obstrucción intestinal. Se hace un eco y vemos también la engrosamiento de la pared intestinal y es posible que se requiera de una tomografía. A veces hay hemorragia intestinal e incluso intramural. También puede haber isquemia intestinal y puede haber incluso peritonitis si hay perforación de una víscera o del intestino. A veces se requieren laparoscopias diagnósticas. Dolor en el flanco y espalda, vemos, según las pruebas de laboratorio, si hay signo de inflamación o no, ecografía. Y buscamos, en el caso del dolor en flanco y la espalda, si hay abscesos retroperitoneales, si hay problemas renales, si hay abscesos perirrenales, hay litiasis renal y todo lo que sea la vía urinaria. También si hay aneurisma de la aorta abdominal, que puede reflejar un dolor en flanco y en espalda, que se irradia hacia la espalda. Si hay obstrucción de las vías urinarias, etc. En el caso de que el eco no dé suficiente información o no aclare el panorama, debemos hacer una tomografía abdominal o abdominopélvica. Finalmente, pues vómito. En pacientes con vómito y dolor abdominal debemos sospechar obstrucción intestinal y si no hay obstrucción intestinal, buscar otros diagnósticos y puede ser necesaria una tomografía. Recuerden que hay vómitos de origen central, pero los vómitos a nivel periférico pues son causas intraabdominales y si hay una obstrucción intestinal, obviamente el paciente no va a dejar de vomitar. Y ahí hay que estar muy cuidadosos con este diagnóstico para ver si requiere o no de cirugía. El hilio intestinal de origen médico también puede producir vómito. Se hacen ecosonogramas, se hace con sonograma y dependiendo del hallazgo, vemos si hay aumento de la edema de la pared intestinal, como dijimos, o si se consigue algún tumor y es probable que se requiera también la realización de una tomografía. Solamente que es importante recalcar aquí el seguimiento del paciente con vómito y probable obstrucción intestinal. Bueno, esto tenía que decirle, lo voy a dejar después con el doctor y profesor Luis Rodríguez, jefe de cirugía 3 y profesor de la cátedra de anatomía, para el tema de dolor abdomen agudo quirúrgico. Muchas gracias.